¿Cuáles son los factores que intervienen en una buena comunicación? ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para una buena comunicación? Uno de ellos es el contexto cultural. ¿En qué contexto cultural nos estamos expresando o estamos comunicándonos? Que es muy importante. Otro es en qué entorno social. No es lo mismo el tipo de género, ya sea masculino o femenino, las edades. Ya no es lo mismo, por ejemplo, en un ambiente, digamos, cultural, técnico, profesional o digamos, personas, digamos, que tienen lo que son unos fines muy comunes. También otro tema muy importante que es importante, que va a intervenir muy importante para la comunicación, es el estado emocional. Lo importante es que seamos expresivos, digamos, desde las emociones, desde la emoción de la alegría, que sea muy expresiva, desde la emoción, digamos, de la sorpresa, con el lenguaje no verbal, desde la emoción también del enfado, del asco, de la tristeza o del miedo. Si realmente somos capaces de identificar el estado emocional y esa comunicación, digamos, emocional y no verbal, de esa expresión con el lenguaje no verbal y nos acompañamos con el lenguaje no verbal y la voz, posiblemente en el estado emocional lleguemos con más claridad y con mayor convicción al oyente o al receptor en este caso. También muy importante que tengamos muy en cuenta es el lenguaje no verbal. Es otro tema muy importante que tenemos que tener muy en cuenta para realmente saber leer el lenguaje no verbal, en este caso del receptor, del oyente. ¿Y cuál es mi lenguaje no verbal en cuanto estoy expresivo con mis manos, con mis pies? Digamos que va a ser muy importante y muy necesario. A veces incluso que hay que tener ese movimiento con las manos, ese movimiento con los pies o con la misma cabeza o el mismo cuerpo, porque realmente esté involucrada o comprometida esa comunicación que es importante. También muy importante que también iremos viendo es el estilo comunicativo. ¿Qué estilo de comunicación estamos empleando? Hay veces que en algunos momentos hablaremos del estilo asertivo, que es el respetuoso hacia ti y hacia mí, el respeto hacia el oyente y hacia el emisor, el agresivo, el manipulativo o el sumiso, que también veremos. También muy importante es, digamos, en la comunicación, en las creencias. Las creencias es qué creencias tengo yo o qué pensamientos tengo yo, positivos o negativos, a la hora de comunicar, a la hora de expresar. ¿Qué creencias son las que estoy observando en el receptor en este caso? Por tal motivo es muy importante ese estado de creencias limitantes o pensamientos negativos que en algunos momentos nos pueden bloquear en una comunicación y es necesario que tengamos una dominancia del tema. Y luego también otro tema muy importante es el tipo de relación que puede haber, el tipo de relación que tengamos en esa comunicación, si hay vínculo o no hay vínculo, si es profesional o es personal, que va a ser muy importante. ¿Para qué sirve entonces la comunicación? Pues una va a ser muy importante es para conocernos, otra es para conocer al oyente, otra es para, digamos, tener la capacidad de motivarles, de comunicarles, de que tomen la atención. También la comunicación es un recurso muy importante para el aprendizaje, para el cambio. Por tal motivo, si tenemos la capacidad de que realmente, y ese contexto, que no nos tenemos que olvidar que yo soy un emisor y que hay un receptor y la comunicación es entre ambas personas o ambos contextos, posiblemente realmente empecemos ya a influir desde esa atención, desde ese cambio, de ese aprendizaje y sobre todo de ese contexto de lenguaje no verbal y verbal que estábamos hablando.